En el caso ya de Bolivia, este 1 de mayo, como ya lo hizo tradición el gobierno, se habla del tema salarial. Y bueno, el gobierno aprobó junto con la Central Obrera Boliviana un aumento de, bueno, con el mínimo que va a llegar a 2.500 bolivianos y 3% al haber básico de, bueno, de todos los demás salarios, ¿no? Entonces, bueno, son los aumentos mínimos que habitualmente hace cada año el gobierno. Y acá es importante recordar algunos aspectos, ¿no? En el marco de la situación que se vive en el país. Eh, bueno, estamos con todo el problema económico, el tema de la escasez de dólares, que en general está haciendo que se encarezcan todos los productos importados, conociendo la realidad del país, donde la mayoría de los productos son importados, donde hay muy poca producción y el centro de la producción que tenemos en el país es para la exportación. Entonces, bueno, hay algunos espacios industriales, pero reducidos en el país. Entonces hay una tendencia al incremento de precios en general, ¿no? Y que eso está llevando a una situación de inflación, ¿no? Que está haciendo que reduzcan más los salarios en el país. Y bueno, y en ese marco, este acuerdo que hizo por arriba la Central Obrera Boliviana con el gobierno, no soluciona estos problemas, ¿no? Y es importante recordar que antes de que la dirigencia de la COP se someta totalmente al gobierno y se ponga de rodillas frente al gobierno de turno, no olvidemos que Huarache estuvo tanto con Evo Morales como con Áñez en su momento, siendo prorrogado por el gobierno de Áñez, y después nuevamente con el gobierno de Arce, nuevamente siendo prorrogado, ¿no? Por eso está hasta el día de hoy como dirigente de la Central Obrera Boliviana, una Central Obrera Boliviana justamente que es prorrogada por el gobierno y no así por las bases ni por congresos de los trabajadores, ¿no? Pues bueno, recordando cómo era la Central Obrera Boliviana antes de esta vergonzosa dirigencia totalmente vendida y sometida al gobierno, se calculaba cuánto era la canasta familiar, ¿no? Cuánto era lo que necesitaba una familia boliviana de trabajadores para vivir, ¿no? Para sobrevivir cada mes, para poder garantizar las mínimas condiciones de vida, ¿no? Y bueno, recordando este tema, las últimas veces que la Central Obrera hizo este cálculo, la canasta familiar estaba alrededor de los 9.000 bolivianos, ¿no? Algo que coincide un poco con algunos índices internacionales para calcular lo que es la pobreza, la extrema pobreza. Es un número bastante similar que se maneja, bueno, incrementando incluso estos últimos años por parte de organismos internacionales como la OCDE, ¿no? Para señalar en su marco cuánto es el nivel de pobreza, ¿no? Pues bueno, nuestro salario mínimo vital actual, el salario mínimo nacional, está en 2.500, muy por debajo de lo que hace más de 10 años la Central Obrera calculaba que era la canasta familiar, ¿no? Y esto se da en un marco de mucha informalidad en el país, en el marco de que incluso estos 2.500 bolivianos en muchos casos se ve como algo irreal, ¿no? Algo que no se consigue, algo que en realidad es solo para los sectores formales de la economía, no basta, pero la mayoría de los trabajadores del país están por fuera de eso, ¿no? Con una situación donde se generaliza la informalidad laboral, el tema de desde el mismo gobierno, desde las mismas gobernaciones y alcaldías, es decir, desde el mismo estado, se generalizan distintos mecanismos para no cumplir con este tipo de contratos, con este tipo de, bueno, con todo lo que se establecido en la Ley General del Trabajo y con las conquistas de los trabajadores en Bolivia que tardaron, bueno, décadas y siglos, incluso en el caso de algunas, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos el tema de esos contratos que después no se renuevan y no terminan en una contratación definitiva en muchos trabajos, incluso en temas estatales, el tema de las consultorías para todo y para nada, que básicamente convierten a los trabajadores precarizados en una suerte de empresarios, ¿no? Porque los consultores incluso se contrata hasta para barrer el piso, para distintas actividades normales, habituales, tienen que facturar como si fueran empresas, con lo cual no reciben vacaciones, no reciben aguinaldo, no reciben incluso el seguro, no reciben una serie de prestaciones de seguridad social, eh, reciben indemnización, etcétera.
y justamente son mecanismos que se empiezan a imponer como formas de precarización laboral a nivel general en el país, ¿no? Esto además sumado a una tendencia general de desempleo masivo en el país que lleva a que haya muchos sectores, bueno, lo que conocemos como los cuentapropistas, que es una situación totalmente generalizada en el país, ¿no? Donde a falta de empleos formales, los trabajadores ven alguna u otra forma por su propia cuenta para sobrevivir, ¿no? Así tenemos ejércitos de choferes, ejércitos de comerciantes, eh, que justamente no gozan de los beneficios de la ley por el trabajo que realizan, ¿no? En una situación general de precarización laboral de un país donde realmente el grueso de la economía es informal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación donde este incremento que hace el gobierno solo llega a un sector pequeño de los trabajadores, al sector formalizado de los trabajadores, siendo insuficiente, pero además que no llega y no repercute en la gran masa de trabajadores que están de una u otra forma precarizados en la informalidad, en distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación en la que se llega este 1 de mayo, esa es la denuncia que se tiene que hacer por la necesidad de establecer bueno, realmente trabajos dignos que garanticen una correcta subsistencia de los trabajadores del país, ¿no? Y además de esto, nos encontramos en medio de una ofensiva del gobierno que si bien, bueno, está pasando a mesas de diálogo, como es este tema de la jubilación forzada, es una amenaza que está presente frente a todos los trabajadores, ¿no? Que están queriendo modificar aún más la ley de pensiones para que se obligue a jubilarse a todos los trabajadores que llegan a los 65 años, ¿no? Entonces, una ley de pensiones que, bueno, ya tiene totalmente un carácter neoliberal, con la única particularidad de que quien administra, a diferencia de otros países con políticas neoliberales similares, las pensiones son una empresa estatal en lugar de que sean empresas privadas, ¿no? En vez de las AFPs hay una gestora estatal. Todo lo demás sigue siendo el mismo modelo neoliberal de aporte individual, con mínima carga para la patronal, con mínima carga estatal y básicamente que cada quien se ahorre y con eso se jubila, ¿no? Esto no alcanza para una jubilación digna, esto no alcanza para las jubilaciones que conquistaron los trabajadores en el pasado con el 100% de su salario. Y justamente esa es la razón por la que la gente no quiere jubilarse, ¿no? Y en ese marco el gobierno está apuntando a obligar a jubilar a los trabajadores, ¿no? Que apenas llegan a los 65 años, obligarlos, ¿no? Esa es la lucha que se estuvo dando. Bueno, se hablará un poco más en el punto del magisterio urbano al respecto de esta lucha, pero en general eso también es un ataque que el gobierno está imponiendo contra los trabajadores este 1 de mayo, ¿no? Ese es el marco en que el gobierno recibe y entrega una situación de precarización y ataques por parte del gobierno contra los trabajadores este 1 de mayo, ¿no? Esa es la situación que tenemos que tomar en cuenta y frente a la cual es necesario que los trabajadores retomemos las banderas de lucha, recuperemos nuestras organizaciones. Es hora de echar eh, a una burocracia tan servil a cada gobierno de turno, una burocracia tan ajena a los intereses de los trabajadores como es la actual dirigencia de la COP, encabezada por Guarachi. Es necesario expulsarlos de la Central Obrera Boliviana, recuperar este organismo tan importante para la clase obrera boliviana, recuperarlo para que realmente sea un punto de defensa y de lucha por las reivindicaciones del pueblo trabajador. Entonces es muy importante y justamente con una política de, no como actualmente lo hacen los dirigentes, donde prácticamente impiden incluso la creación de nuevos sindicatos, pelean para que no ingresen nuevos sectores al sindicalismo, ¿no? Persiguiendo incluso a quienes intentan hacer esto y justamente transformar todo esto para masificar la sindicalización en el país a todos los trabajadores precarizados, informales, etcétera, y realmente poner en pie nuevamente una central obrera boliviana que luche y defienda los intereses del pueblo trabajador, que luche contra, bueno, todas estas medidas que impone el gobierno en contra del pueblo trabajador, que nuevamente empiece a luchar por las reivindicaciones históricas como un salario acorde a la canasta familiar y bueno, de esa forma podemos pelear por un 1 de mayo realmente de lucha al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Es parte de las luchas, es parte de la situación que tenemos que ir discutiendo, es parte de las discusiones que tenemos que hacer mañana en las distintas movilizaciones que se realizarán en el país.
Y bueno, poner claro que lo que está haciendo el gobierno este 1 de mayo no es en nada a favor de los trabajadores, más bien todo lo contrario. Este 1 de mayo el gobierno ataca a los trabajadores con jubilación forzada, con una situación de crisis económica que en últimas está haciendo pagarla al pueblo trabajador, mientras que con los empresarios, como denunciamos en anteriores programas, tiene una mesa de acuerdos donde les da una serie de beneficios en el marco de la crisis, ¿no? Para que ellos no sufran la crisis. Entonces, ¿quién sufre la crisis? El pueblo trabajador. Pues bueno, ese es el 1 de mayo que estamos enfrentando en Bolivia, los trabajadores en general. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la situación de la opresión y la explotación de la mujer trabajadora en el país. Y para eso tenemos como invitada a la compañera Wendy. Ahí está Wendy Flores. Bienvenida, compañera. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Miguel, Humberto, gracias por el espacio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una fecha tan importante como es el 1 de mayo. Recordar brevemente que esta fecha se conmemora porque un 4 de mayo de 1886 se da en Estados Unidos una gran marcha que está básicamente motivada por personas, migrantes europeos que traen ideas de justicia, de mayor equidad, basadas en el socialismo, y hacen una marcha, ¿no? Buscando medidas más justas para los trabajadores, entre las cuales estaba la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, que es de lo que gozamos actualmente, un incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y así como el reconocimiento también de los derechos de la mujer trabajadora. También exigían en esta marcha que se prohíba el trabajo y la explotación infantil. Sin embargo, esta marcha no, como atentaba contra los intereses de los grandes empresarios de la época y siguen atentando contra esos intereses, esta marcha se reprime y son 5 personas que son enjuiciadas, que estaban movilizando a las personas y que lamentablemente son condenadas a muerte, ¿no? Son ejecutados, uno se suicida antes de la ejecución, pero son 5 los denominados mártires de Chicago. Entonces, como bien decía Miguel, esta fecha no es una fecha de celebración, como muchas veces el gobierno quiere hacerlo ver, es más bien una fecha de lucha para seguir consiguiendo más derechos o defender nuestros derechos que continuamente quieren ser arrebatados, ¿no? Porque tenemos que recordar que tristemente para la patronal los derechos del trabajador son un gasto más. Entonces, es que, continuamente están intentando reducirnos los derechos y es en defensa de estos derechos que han sido adquiridos por la lucha y la sangre de nuestros compañeros mártires que tenemos que entender que el 1 de mayo no es una fiesta de celebración, sino es una fiesta de lucha y por nuestros derechos, una lucha continua por nuestros derechos. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablar de algo que no está incluido en los cálculos económicos ni en la elaboración de las políticas gubernamentales, y me refiero al denominado trabajo de cuidado, que es en sí un trabajo no pagado y que sobre todo cae y recae sobre las espaldas de las mujeres. Eh, Me estoy refiriendo al trabajo del hogar, básicamente, ¿no? Trabajos como los quehaceres de la casa, cocina, cuidado de los niños, lavado de ropa, que básicamente, como lo hemos dicho, recae sobre los hombros de la mujer. Ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Este trabajo es prácticamente invisibilizado, está apropiado, invisibilizado por el capitalismo, y esto no es casual. Básicamente, si tuviéramos que pagar, si los trabajadores tuvieran que pagar un sueldo a una persona que haga estas labores, como ya hemos dicho, de cuidado, de cocina, de limpieza, que muchas veces incluso es 24 horas y que es asumido por las trabajadoras del hogar, o sea, las mujeres que trabajan en su hogar o que también son asalariadas y que además tienen que soportar una doble explotación en el trabajo y también una jornada extenuante en el hogar, que muchas veces es de 24 horas, porque sabemos que muchas veces esas labores no esperan. El cuidado de niños es exigente, se enferman, entonces tenemos que ser enfermeras 24 horas. Si se tuviera que pagar por ese trabajo un salario, si se tuviera que monetarizar, los trabajadores no les alcanzaría el salario que perciben, el salario mínimo que perciben. Entonces,
al día siguiente ya tendrían que estar en las calles marchando por un aumento de sus salarios para poder cubrir estos gastos, ¿no? Que implican los labores de cuidado. Pero como son las mujeres las que asumen esto, entonces el Estado y la patronal están tranquilos y gozosos de que no sean ellos los que tengan que cubrir, sino que sea la mujer que no cobre por estas labores y así se reproduce este estado de doble explotación hacia la mujer. Ah, este trabajo de las mujeres, por cierto, no está respaldado por ningún contrato de trabajo y prácticamente, como habíamos dicho, es secuestrado e invisibilizado y además devaluado por el sistema capitalista. Pero sin embargo, este trabajo es muy importante. Hay estudios de la CEPAL que nos indican que esta labor genera un aporte económico. Invisibilizado sí, pero estudios lo demuestran que genera un aporte económico, que tiene una incidencia en el PIB. Eh, Se ha hecho un estudio el 2021, si no me equivoco, en algunos países de Latinoamérica, donde se ha podido ver que esta incidencia va desde el 16% al 22-23% sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, esta labor de las mujeres tiene una incidencia en lo económico. Eh, pero sobre todo, bueno, según estos cálculos, según estas investigaciones, el 70% de estas labores recae precisamente sobre las mujeres, ¿no? Ahora, si hablamos de sindicalismo, es también complicado ese asunto, ¿no? Hay muchas mujeres que simplemente, si bien tienen el derecho de participar en sindicatos, en sus empresas, en sus lugares de trabajo, simplemente no lo hacen. Porque imagínense, aparte del trabajo que tienen que hacer en la fábrica, el trabajo que les espera en casa, dedicarse al trabajo sindicalista es bien complicado. Además que tenemos que ser claros, hay machismo de parte de los compañeros muchas veces, ¿no? En las mujeres, hacia las compañeras. Eh, Hemos tenido muchas quejas de compañeras en un sentido anónimo, que lo han hecho de manera anónima, que han ocupado en algunos cargos en las mesas directivas de los sindicatos, pero prácticamente no tenían ni voz ni voto. Simplemente los compañeros las esperaban para que serviera el té o para hacer alguna labor de limpieza. Entonces, de esta manera se las ha ido silenciando. Básicamente, a nivel de los grandes sindicatos de la COP también es igual. Tendríamos que preguntarnos de los ejecutivos de la COP, ¿cuántas son mujeres o cuántos son mujeres? A nivel histórico, ¿cuántos han ocupado ese cargo máximo de autoridad de la COP? Básicamente, creo que nunca ha habido una mujer ejecutiva en la dirección central de la COP. Entonces, eso nos da un parámetro de cómo estamos en relación a estos temas de igualdad que también nos afectan, ¿no? En este sentido, es importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Eh, yo quisiera invitarles, el día de mañana va a haber una marcha por el 1 de Mayo acá en La Paz. Es una marcha que está organizada por varios colectivos, entre ellos la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y el Alto. La marcha va a empezar a las 9 de la mañana, si no me equivoco. A ver, les voy a confirmar un poquito esta información. Am, Bueno, la marcha va a salir básicamente a las 9 de la mañana de la cervecería y bueno, es una convocatoria a la columna de mujeres y diversidades feministas trabajadoras, ¿no? La consigna es por un 1 de Mayo feminista, por el reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidado y contra la precarización laboral. Tenemos que recordar, como decía Humberto, que el trabajo del consultor es un trabajo bastante precarizado, ¿no? A veces simplemente no cuentas con contratos y en el caso de las mujeres es peor, ¿no? No se cuenta con beneficios sociales. La mayoría de los contratos, o un muy buen porcentaje de consultores, son mujeres. Entonces estamos hablando de un sector importante que no cuenta con beneficios sociales. En este sentido, también podemos indicar que hay diversas formas de precarización. Sabemos que nuestra economía está dominada por el comercio informal. Podemos ver en las calles a simple ojo que la mayoría de las personas que comercian en las calles o que están en puestos de venta son mujeres que tienen que soportar las inclemencias del tiempo, que tienen que estar ahí con sus guaguas en las calles, soportando, qué sé yo, el clima, soportando
un montón de adversidades, porque no es fácil, a pesar de que podrían decir que están acostumbrados, no es fácil vender en las calles. Es un trabajo muy pesado y complicado. Aparte de eso, no se cuenta con feriados. Un día que no sales a vender es un día que no ganas. No se cuenta con seguro médico, no hay vacaciones, no hay ningún tipo de beneficio para estas compañeras. Y aparte tienen que muchas veces estar bajo el yugo de los sindicatos gremiales, ¿no? Que ejercen bastante violencia contra muchas compañeras. Han habido quejas de compañeras que han sentido esta violencia de parte de los jefes de los sindicatos gremiales, ¿no? Que las extorsionan o por su condición de mujer quieren vulnerarlas. Muchas de ellas se han levantado y no se han dejado avasallar. Lamentablemente han sido reprimidas por los mismos vendedores. Entonces, son diferentes condiciones que tenemos que tener en cuenta este 1 de mayo, que tiene que ser combativo y que tiene que incluir esta realidad que viven las mujeres. Es en ese sentido que nuevamente quisiera invitarles a poder pronunciarse, a poder acompañarnos en esta marcha va a llevarse a cabo el día de mañana, 1 de mayo. Va a salir de la puerta de la cervecería y bueno, va a ser interesante porque es la primera marcha que se estaría organizando de esta manera, va a ser una primera experiencia y bueno, más adelante vamos a empezar a sumar más fuerza y empezar. Nos gustaría también llegar a las empresas, llegar a muchos otros lugares. Sabemos que muchas trabajadoras no pueden marchar el 1 de mayo porque están en sus casas, porque tienen toda la semana trabajando, entonces aprovechan un feriado para estar en la casa, para seguir con los cuidados, con las labores de cuidado. Entonces nos gustaría poder llegar también con información a los sindicatos, bueno, a las trabajadoras de las empresas porque no son solo las que marchan, el 1 de mayo los trabajadores no están solo constituidos por los sindicatos que marchan o que muchas veces son cooptados por el gobierno, ¿no? Sino hay por detrás las bases, están por detrás las mujeres, esas mujeres que tienen que estar todos los días, muchas veces sometidas a una doble explotación. Entonces, nos gustaría también poder llegar y recordar también cuando estemos en alguna marcha, recordar que también marchamos por esas mujeres que tal vez en su momento no están pudiendo llegar o expresarse o hacer llegar su sentir. Pero si tuvieran la oportunidad de conversar con estas mujeres en algún momento, qué sé yo, con la señora que vende pastillas, a la señora que le compran las frutas, verduras en el mercado, incluso en el truf y preguntar cómo viven el día a día esta precarización laboral que tienen, el trabajo en el hogar, el trabajo en las fábricas, tal vez podríamos entrar un poquito más en conciencia y darnos cuenta de la labor importante que tienen las mujeres, ¿no? Eso básicamente era lo que queríamos expresar y bueno, eh, queremos seguir luchando junto a nuestros compañeros por un 1 de mayo combativo, pero también queremos que se realce y que se tome en cuenta la labor de la mujer dentro de todo este espacio. Muchas gracias, Wendy. De igual forma está la invitación en Cochabamba, ¿no, Miguel? Sí, claro, quería mencionar eso y es muy importante lo que dice Wendy, porque efectivamente tanto la COP como muchas de las CODES están marchando prácticamente de apoyo al gobierno. Es decir, y bueno, en el caso de Cochabamba hay una marcha de la CODE, se dice incluso que va a venir el presidente, pero bueno, hay organizaciones convocando a marchas de protesta, concretamente, bueno, el Partido de Trabajadores está convocando a marcha. Y también la organización de Coordinadora por Solidaridad con Palestina. Son dos organizaciones que están convocando a marcha mañana a partir de las 8 en Plaza de las Banderas en Cochabamba. Bueno, y esta convocatoria de las compañeras acá en La Paz, ¿no? Donde también habrá la movilización tradicional, ¿no? Bueno, Y bueno, nosotros también estaremos, el Partido de los Trabajadores en La Paz, en la movilización junto con los distintos sindicatos y con el Magisterio Urbano y nos encontraremos también con las compañías.